¿Por qué la historia de un profeta tan valiente fue casi borrada de la memoria colectiva? ¿Qué secretos se ocultan detrás de la vida de un hombre que se atrevió a desafiar a un rey y a todos sus falsos profetas, pagando un precio muy alto por decir la verdad? Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en una de las historias más impactantes de la Biblia, la historia de Micaías, el profeta olvidado que desafió a Acab y sus aduladores, y que con una sola profecía cambió el destino de toda una nación. Imagínate la escena, un rey poderoso rodeado de aduladores que le dicen exactamente lo que quiere escuchar. Un trono que parece invencible y un ejército listo para la guerra. Todos asegurando la victoria, prometiendo éxito y gloria. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en la vida nos dejamos llevar por las voces que nos endulzan el oído, ignorando aquellas que nos advierten del peligro? Fica conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría cambiar tu forma de ver la historia de Israel y quizás tu propia historia también. Micaías no era un profeta de salón ni un hombre que se dejaba comprar por favores reales. Él representaba la voz incómoda, el mensajero que muchos preferirían callar. Mientras cientos de profetas de Acab le aseguraban al rey que todo saldría bien en la batalla, Micaías se atrevió a desafiar la multitud. Él había escuchado la voz de Dios y no estaba dispuesto a mentirle al rey, aunque eso le costara la libertad o la vida. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces preferimos oír lo que nos conviene, aunque sepamos que no es la verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Micaías sabía que hablar la verdad lo haría enemigo del rey, y aún así no se detuvo. Se presentó ante Acab, mirándolo a los ojos, y le dijo lo que Dios le había mostrado, la derrota de Israel y la muerte del rey. Imagínate el valor que tuvo este profeta olvidado para pronunciar esas palabras ante un trono tan temido. El silencio se hizo en la sala. Los aduladores lo miraron con desprecio. El rey ardía de furia. Y Micaías, solo contra todos, mantuvo su mirada firme. ¡Qué escena tan poderosa! ¿Quién era este hombre? ¿Por qué su nombre casi desapareció de las páginas de la Biblia? ¿Qué podemos aprender hoy de su valentía y de su firmeza para decir la verdad cuando nadie más quería oírla? Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede abrir tus ojos a una de las historias más sorprendentes y olvidadas de la Biblia. A través de Micaías, aprenderemos que a veces la voz de la verdad no es la más popular, pero es la única que puede cambiar el destino de un pueblo. Vamos a viajar juntos a ese momento crucial en la historia de Israel, cuando un solo hombre, armado solo con su fe y su convicción, se atrevió a desafiar a un imperio y a pagar el precio por ello. ¿Estás listo para descubrir el misterio de este profeta olvidado y el secreto que pocos conocen? Ahora, imagina el peso de esas palabras cayendo como un martillo sobre la sala del rey Acab, mientras Micaías, con el rostro firme y el corazón encendido por la verdad, sostenía su mirada. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? El miedo que probablemente recorrió la espalda de los cortesanos al ver que alguien se atrevía a desafiar el poder absoluto. Esa fue la chispa que encendió la mecha de la furia real y la chispa que hizo de Micaías un enemigo del trono, y al mismo tiempo, un héroe de la fe. Mientras cuento esta historia, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas veces nos hemos callado la verdad por temor al rechazo o a la confrontación? ¿Alguna vez sentiste que estabas solo contra todos, pero aún así tu corazón te impulsaba a decir lo que era correcto? Si este tema te toca de alguna forma, te invito a que compartas aquí en los comentarios tu experiencia o lo que más te impactó hasta ahora. Tu voz importa y ayuda a que este espacio sea un lugar de reflexión y aprendizaje para todos nosotros. Y si esta historia te inspiró o te dejó pensando, no olvides darle un me gusta a este video. Créeme, cada vez que lo haces, el mensaje llega más lejos, y juntos logramos que más personas puedan conocer estos relatos olvidados de la Biblia que nos siguen hablando hoy. Tu apoyo es el motor que hace que este canal siga creciendo y pueda seguir trayendo historias que a menudo quedan en las sombras. Y, por supuesto, si todavía no formas parte de esta comunidad, te animo a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así estarás siempre al tanto de las historias que, como esta, nos revelan los secretos que se esconden en las páginas sagradas y que tantos han olvidado. Tu participación aquí es lo que mantiene viva esta pasión por descubrir lo que la Biblia nos tiene reservado, y juntos podemos hacer de este canal un lugar donde la verdad no sea silenciada, sino compartida.
Acompáñame ahora a adentrarnos aún más en esta historia fascinante de Micaías y descubre cómo su destino terminó marcando no solo su vida, sino el futuro de todo un pueblo. En tiempos donde la verdad era un bien escaso y la adulación se convertía en moneda corriente, emergió una figura singular, Micaías, hijo de Imlá. Un profeta cuya historia, aunque breve en las Escrituras, resuena con una fuerza que atraviesa los siglos. Su valentía al enfrentarse al poder establecido y su firmeza en proclamar la palabra divina, incluso cuando ésta iba en contra de los deseos del rey, lo convierten en un ejemplo de integridad y fe inquebrantable. La narrativa de Micaías se desarrolla en un contexto político y espiritual complejo. El rey Acab, gobernante de Israel, había establecido una alianza con Josafat, rey de Judá, para recuperar Ramot de Galaad de manos de los sirios. Antes de emprender la campaña militar, decidieron consultar a los profetas. Unos 400 profetas aseguraron a Acab que tendría éxito en la batalla. Sin embargo, Josafat, desconfiando de la unanimidad de estas voces, pidió consultar a un profeta del Señor. Fue entonces cuando Acab mencionó a Micaías, aunque admitió que lo detestaba porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Micaías fue convocado y, al principio, respondió con sarcasmo, repitiendo las palabras de los otros profetas. Pero ante la insistencia de Acab para que dijera la verdad, Micaías reveló una visión impactante. Vio a todo Israel disperso como ovejas sin pastor, indicando la muerte del rey en la batalla. Además, describió una escena celestial donde un espíritu se ofrecía a inducir a los profetas de Acab a mentir, para que el rey fuera engañado y cayera en la guerra. La reacción fue inmediata. Sedequías, uno de los profetas, golpeó a Micaías en la mejilla, y Acab ordenó encarcelarlo hasta su regreso. Micaías respondió con una advertencia final: «Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí». La batalla se llevó a cabo, y Acab, intentando evitar la profecía, se disfrazó. Sin embargo, una flecha disparada al azar lo hirió mortalmente, cumpliéndose la palabra de Micaías. El pueblo se dispersó, tal como el profeta había anunciado. La historia de Micaías nos confronta con preguntas profundas sobre la verdad, la obediencia y la integridad. ¿Estamos dispuestos a decir la verdad, incluso cuando es impopular o peligrosa? ¿Valoramos más la aprobación de los poderosos o la fidelidad a nuestros principios y creencias? Este relato también nos muestra cómo, a veces, las voces solitarias son las que portan la verdad, mientras que la mayoría puede estar equivocada. La valentía de Micaías al enfrentarse a 400 profetas y a un rey nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando estamos solos. Además, la visión celestial que Micaías compartió plantea cuestiones teológicas complejas sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana. ¿Cómo entendemos la acción de Dios permitiendo que un espíritu engañe a los profetas? Este pasaje nos invita a reflexionar sobre los misterios de la voluntad divina y la libertad humana. En la actualidad, la historia de Micaías sigue siendo relevante. Vivimos en tiempos donde la verdad a menudo se ve eclipsada por la desinformación y la presión social. La figura de Micaías nos recuerda la importancia de buscar y proclamar la verdad, incluso cuando es incómoda o contraria a las corrientes dominantes. Ahora, quiero ir aún más profundo en este asunto. Comenta ahí: «Esto hace sentido para mí». Israel vivía en una época en la que las decisiones políticas y espirituales se entrelazaban de manera peligrosa, creando un escenario propicio para las traiciones, las alianzas ambiguas y el abuso de poder. El reino estaba dividido desde hacía generaciones, y aquella división no solo era territorial, sino también de mentalidad y propósito. Por un lado, las ciudades fortificadas, las murallas y los ejércitos; por otro, las intrigas palaciegas, los falsos profetas y los sacrificios idolátricos. Era un tiempo donde la idolatría reinaba y las decisiones del rey parecían moverse más por conveniencia y estrategia que por fe y obediencia a Dios. Las alianzas matrimoniales, las conquistas territoriales y los tratados con potencias extranjeras habían debilitado el vínculo del pueblo con sus raíces espirituales, generando una transformación profunda y peligrosa en la mentalidad colectiva. Se decía que cada quien hacía lo que bien le parecía, y en ese caldo de cultivo, la verdad oculta y la justicia se volvían lujos que pocos estaban dispuestos a defender. Acab, el rey de Israel en aquellos días, se convirtió en un símbolo de la decadencia espiritual de la nación. Su matrimonio con Jezabel, princesa fenicia,
introdujo el culto a Baal y a Asera, que corrompió al pueblo y contaminó los altares. Bajo su reinado, los profetas verdaderos eran perseguidos y las voces disidentes eran acalladas por el estruendo de las adulaciones oficiales. Se rodeó de profetas a sueldo, hombres que le decían exactamente lo que quería oír, reforzando su ego y su poder, pero alejándolo cada vez más de la verdad. En ese escenario, la corte real se convirtió en un teatro de mentiras, donde las profecías se negociaban como si fueran mercancía y la fe se convertía en un instrumento político. Fue precisamente en ese ambiente hostil y opresivo que Micaías alzó su voz, no para complacer al monarca ni para obtener favores, sino para revelar la verdad, aunque resultara impopular y peligrosa. Imagínate la escena: un hombre solo, sin respaldo de los poderosos ni de las multitudes, enfrentándose al rey más temido de Israel y a sus 400 profetas, que, con una mentalidad colectiva, aplaudían cada decisión de Acab, alimentando su soberbia y su falsa seguridad. Micaías, sin embargo, no se dejó intimidar ni seducir por las circunstancias. Su convicción y su integridad lo llevaron a elegir la voz de la verdad antes que el aplauso de la multitud. En un tiempo en que el miedo dominaba las decisiones y los reyes esperaban escuchar palabras agradables, este profeta eligió pronunciar lo que Dios le había mostrado, aunque eso significara firmar su propia sentencia. Es asombroso cómo, a lo largo de la historia, los grandes cambios y las transformaciones más profundas suelen gestarse en los márgenes, en esos lugares donde la verdad lucha por abrirse paso entre las sombras. Micaías representa a esos héroes silenciosos que, desde los bastidores del poder, se atreven a hablar cuando nadie más lo hace. Su historia nos enseña que la verdad no siempre se encuentra en las voces que gritan más fuerte ni en los discursos oficiales, sino en las palabras sinceras de aquellos que se atreven a desafiar el status quo. En la corte de Acab, los falsos profetas competían por la atención del rey, por un lugar en la mesa real, por las recompensas que venían con el favor del monarca. Pero Micaías no buscaba su propia comodidad ni el reconocimiento de los hombres. Su misión era ser fiel al mensaje que había recibido, aunque eso le costara la libertad y, quizás, la vida. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque la mentalidad de aquellos días se parece, en muchos aspectos, a la mentalidad de hoy. Vivimos en una época donde el aplauso fácil y la verdad a medida han reemplazado con frecuencia a la integridad y la fe genuina. Decisiones tomadas por conveniencia, palabras que endulzan el oído pero vacían el alma, alianzas que comprometen la esencia misma de lo que somos. Micaías nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por mantenernos fieles a lo que creemos. En el fondo, su historia es un espejo que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿a quién estoy escuchando? ¿Qué voces estoy dejando entrar en mi corazón y en mis pensamientos? ¿Cuáles son los bastidores de mis propias decisiones? Porque detrás de cada gran decisión hay un escenario oculto donde se tejen intereses, miedos y presiones. Lo que más me impacta de Micaías es su determinación de no ceder a las presiones externas. Él sabía que la verdad que portaba no sería bien recibida, pero eso no lo detuvo. Esa mentalidad, de mantenerse firme aun cuando todos a su alrededor decían lo contrario, nos recuerda que la verdadera transformación comienza en el corazón. La historia de Israel, dividida y sumida en idolatría, necesitaba desesperadamente una voz que rompiera el silencio y devolviera la dignidad a la fe. Micaías representó esa chispa de esperanza en medio de un panorama desolador. Su valentía tuvo un impacto que, aunque no fue inmediato, marcó la historia para siempre. Imagínate el peso de su mensaje: ver al pueblo disperso como ovejas sin pastor, anticipando el caos que se desataría tras la caída del rey. No era solo una predicción política, era una advertencia espiritual, un recordatorio de que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que trascienden nuestro tiempo. Micaías entendía que la verdad no siempre trae popularidad, pero sí tiene el poder de transformar realidades y de despertar conciencias. Su voz se levantó en un momento crítico, cuando el pueblo necesitaba desesperadamente volver a sus raíces espirituales y recordar quién era su verdadero pastor. Es curioso cómo la historia tiende a repetirse. Hoy también enfrentamos voces que nos dicen lo que queremos oír y que nos invitan a seguir el camino más fácil, el que no incomoda, el que no cuestiona. Pero, ¿qué precio estamos pagando por esa comodidad? ¿Cuántas verdades hemos dejado de lado por miedo a la confrontación o al rechazo?
Micaías nos enseña que el valor de un hombre se mide no por el número de aplausos que recibe, sino por la capacidad de mantenerse fiel a la verdad, incluso cuando todos los demás han decidido callar o seguir la corriente. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias decisiones y a preguntarnos qué tipo de mentalidad nos guía, la que busca agradar a los demás o la que busca agradar a Dios y a nuestra conciencia. A lo largo de esta jornada de descubrimiento, he aprendido que las revelaciones más profundas no suelen estar en la superficie, sino en los detalles que muchos prefieren ignorar. Los bastidores del poder, los pactos ocultos, las lealtades quebradas, son esos elementos los que construyen la historia real de un pueblo y de una persona. Micaías, al levantar la voz en medio del engaño, se convirtió en el recordatorio viviente de que la verdad tiene un precio, pero también un impacto que ninguna mentira puede borrar. Porque, al final, las decisiones que tomamos determinan nuestro destino, y cada palabra pronunciada desde la integridad deja una huella que perdura mucho más que las promesas vacías de los poderosos. Y mientras pienso en todo esto, me doy cuenta de que esta historia no es solo de Micaías ni de Acab, sino de todos nosotros. Cada uno, en algún momento, enfrenta esa encrucijada entre decir lo que otros quieren oír y decir lo que es necesario, aunque duela. Ese es el desafío que define quiénes somos realmente. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, explorando cómo esa profecía impactó no solo al rey y su reino, sino a toda una generación que fue testigo de las consecuencias de ignorar la verdad. Comenta ahí, esto hace sentido para mí. Cuando Acab decidió lanzarse a la guerra contra Siria para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad, estaba convencido de que su victoria sería inevitable. Era un rey acostumbrado a rodearse de profetas complacientes que le decían lo que deseaba escuchar, hombres que vendían bendiciones al mejor postor y que adornaban sus palabras para satisfacer el orgullo del monarca. Aquel día, el palacio se llenó de estos profetas que, como un coro ensayado, proclamaban a una sola voz: «Ve, vencerás. El Señor te dará la victoria». Cada palabra pronunciada alimentaba la seguridad de Acab, pero también tejía un velo de engaño que ocultaba la verdad oculta detrás de sus decisiones. Fue entonces cuando Josafat, el rey de Judá, pidió algo que rompió la armonía falsa de la escena: «¿No hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar?». Esa pregunta hizo temblar el aire en la sala del trono, porque era un recordatorio de que, en medio de tantas voces complacientes, la verdadera palabra de Dios podía sonar diferente, incluso contraria a las expectativas del rey. Acab, con una mezcla de resignación y desprecio, admitió que existía un hombre así, pero que él lo odiaba porque nunca le profetizaba lo que quería oír. Su nombre era Micaías, hijo de Imlá. Con un gesto de fastidio, Acab ordenó que lo trajeran ante él. Imagínate el impacto de esas palabras, como un susurro de verdad que rompe el murmullo de las adulaciones. Micaías, conocido por su valentía y su integridad, era un hombre que no se dejaba comprar ni intimidar. Su mentalidad estaba forjada en el crisol de la fe y la convicción, y no se doblegaba ante las presiones del poder ni ante la amenaza del castigo. Mientras el mensajero iba en busca de Micaías, le advirtió con un tono casi de súplica: «Todos los profetas, sin excepción, están prediciendo éxito para el rey. Te ruego que tus palabras sean como las de ellos y que anuncies el triunfo». Pero Micaías, con la calma de quien sabe que su lealtad no está con los hombres sino con la verdad, respondió con una frase que aún resuena como un estandarte de integridad: «Tan cierto como que vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso diré». En esas palabras se encontraba la esencia de un profeta auténtico, alguien que no buscaba agradar al oído humano, sino honrar el llamado divino que había recibido. Fue entonces cuando Micaías entró en la sala del trono, donde Acab y Josafat aguardaban rodeados de consejeros, guardias y profetas de toda clase. La tensión en el aire era casi palpable. Acab, con su mirada cargada de desdén, le preguntó: «Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no?». Y Micaías, en un primer momento, respondió con una ironía que caló como una lanza: «Sube y vencerás, el Señor la entregará en tus manos». El tono de sus palabras descolocó a Acab, quien, conocedor de su historia y su carácter, no se dejó engañar por la respuesta. Con una mezcla de furia y urgencia, le exigió que le hablara con sinceridad: «Te ordeno que me digas la verdad en el nombre del Señor». Fue en ese instante que Micaías, con una calma que sólo la certeza divina puede otorgar, compartió la visión que había recibido. Un ejército disperso como ovejas sin pastor,
un rey caído, una nación sumida en el caos. Sus palabras retumbaron como un trueno en el salón real, rompiendo la máscara de seguridad que Acab había construido con tanto esmero. El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Los profetas cortesanos se miraban entre sí, buscando alguna explicación que los salvara del peso de la verdad. La corte, habituada a las mentiras piadosas, no estaba preparada para enfrentar la realidad de la palabra profética. Micaías, con su voz firme y su mirada serena, dejó claro que su misión no era agradar a los poderosos ni complacer las expectativas de la multitud, sino ser fiel a la revelación que había recibido de Dios. En ese momento, quedó expuesta la fragilidad de las decisiones tomadas por conveniencia y la transformación que produce el impacto de la verdad. Me pregunto cuántas veces, en nuestra propia jornada, nos hemos encontrado rodeados de voces que nos dicen lo que queremos oír, pero que no tienen el poder de transformar nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos preferido la comodidad de una mentira a la incomodidad de la verdad? Micaías nos recuerda que la integridad no es un adorno que se lleva cuando conviene, sino una forma de vida que define cada paso y cada decisión. Él entendía que su llamado no dependía del favor de un rey, sino de la fidelidad a la voz de Dios que resonaba en su corazón. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, explorando cómo las decisiones de Acab y la valentía de Micaías marcaron el destino de una nación y el legado de una historia que sigue hablando hoy a todos aquellos que se atreven a buscar la verdad. Comentario: yo también estoy en este viaje. Micaías no fue un profeta más entre muchos. Fue la voz disidente en un coro de conveniencias, el único que se atrevió a desafiar el statu quo en nombre de la verdad. Mientras los demás profetas aplaudían la guerra, Micaías se atrevió a profetizar la derrota y la muerte de Acab. Imaginen la valentía necesaria para decirle esto al mismísimo rey. La escena es emblemática. Frente a dos reyes poderosos, Micaías, vestido con sencillez y quizás incluso encadenado, no dudó en transmitir el mensaje divino, aun a sabiendas de las posibles consecuencias. No buscó complacer ni ganar favores, su única preocupación era ser fiel a lo que Dios le había revelado. Esta actitud nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la valentía necesaria para mantener la integridad ante las presiones externas. ¿Cuántas veces callamos para evitar conflictos o para ser aceptados? Micaías nos enseña que la verdadera transformación personal requiere valentía para afrontar la adversidad y mantenerse firme en la verdad, incluso cuando es impopular. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comentario: yo también estoy en este viaje. La valentía de Micaías nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener viva nuestra verdad, incluso cuando el mundo parece conspirar contra ella. No fue fácil para él estar ante reyes, generales y toda una corte ansiosa por escuchar solo lo que los consolaría, y sin embargo, eligió decir lo que nadie quería oír. En medio de ese salón lleno de aduladores, cada uno intentando asegurar su posición de consuelo, Micaías alzó la voz como si llevara una carga, pero también una misión. Este es el retrato más puro de la transformación que se produce en quienes deciden no doblegarse ante las circunstancias. Al contemplar la figura de Micaías, casi podemos sentir el peso del silencio que se hizo después de que sus palabras resonaran en los muros del palacio. Cada mirada sospechosa, cada suspiro de desaprobación, cada gesto de impaciencia e irritación. Todo esto conformaba la escena en la que se encontraba el profeta, como si el mundo entero se hubiera detenido a observar al hombre que se atrevió a romper con la mentalidad colectiva. Es interesante notar que no se trata solo de un profeta frente a un rey. Es la encarnación de una decisión profunda, la elección de permanecer fiel a los propios principios cuando todo a nuestro alrededor exige conformidad. ¿Cuántas veces en nuestro camino nos vemos presionados a decir lo que otros quieren oír? La transformación personal no se da con un chasquido de dedos, requiere valentía, requiere una mentalidad que se niega a dejarse moldear por el miedo o la conveniencia. Micaías, aun sabiendo que sus palabras podrían costarle la libertad o incluso la vida misma, decidió afrontar el impacto de su mensaje. No se trata solo de profecía, sino de integridad. Se trata de tener la valentía de vivir conforme a las verdades que se nos revelan, incluso si eso nos pone en una situación de conflicto con todo y con todos. Al imaginar la escena, casi podemos oír el sonido metálico de las armas de los soldados, el crujido de sus armaduras, el susurro de sus túnicas. Todo ello compone la banda sonora de un momento decisivo.
Cada detalle de ese momento transmite una atmósfera de tensión que trasciende el tiempo. Y Micaías, con su expresión seria, se convirtió en protagonista de una historia que va mucho más allá de un simple episodio de confrontación política. Aquí estaba en juego la esencia de la fe, el trasfondo de lo que nos hace humanos, la capacidad de elegir entre lo fácil y lo correcto. Él eligió lo correcto, aun conociendo las consecuencias. Esta elección aún nos confronta hoy. Nos bombardean con mensajes que nos empujan hacia la comodidad, el silencio conveniente y el aplauso fácil. Pero el camino de la transformación no ocurre ante un público entusiasta, sino tras el telón de nuestra conciencia. Cada vez que decidimos guardar silencio por miedo al rechazo, cada vez que moldeamos nuestro discurso para agradar, perdemos la oportunidad de convertirnos en quienes realmente somos. Y Micaías es el recordatorio viviente, o mejor dicho, histórico, de que decir la verdad tiene un precio, pero también un poder que pocos se atreven a asumir. No podemos olvidar que, en aquel entonces, las palabras de un profeta no eran solo palabras, eran decretos divinos. Y esto lo hacía todo aún más peligroso. Un profeta no hablaba por sí mismo, sino en nombre de algo mayor, algo que ni siquiera el rey podía ignorar. Y ahí es donde se manifiesta el verdadero impacto. Cuando una voz solitaria se alza contra la multitud, tiene el potencial de romper los muros del engaño. Micaías no era ingenuo. Sabía que la verdad oculta, aquella que el pueblo no quería oír, podía transformar la historia de una nación o incluso costarle la vida. Y, sin embargo, eligió hablar. Es imposible no admirar esta fuerza interior. Imaginar a Micaías siendo llamado ante reyes, rodeado de hombres armados, de consejeros deseosos de escuchar solo lo que ellos querían oír, nos hace reflexionar sobre nuestra propia valentía. ¿Nos pondríamos nosotros también en esa posición? ¿Tendríamos la misma actitud? Su camino nos desafía a romper con el miedo, con la inseguridad, con las ataduras invisibles que nos atan a la comodidad. Después de todo, la verdad, cuando se dice con integridad, tiene el poder de sacudir las estructuras. Y esto puede ser peligroso, sí, pero también profundamente transformador. Lo más interesante es que Micaías no usó recursos retóricos para edulcorar la píldora. No intentó edulcorar sus palabras ni suavizar el mensaje. Simplemente dijo la verdad tal como era, dura, directa e incómoda. Y esto nos hace pensar en cuántas veces, a nuestra manera, dudamos en decir lo que realmente debe decirse. A veces nos escudamos en justificaciones. No es el momento, no quiero herir a nadie, quizás me equivoque. Pero la verdad oculta que trae transformación no espera la conveniencia. Simplemente llama a la puerta y nos invita a tener valentía. Lo que Micaías nos enseña va más allá de la historia de un profeta olvidado. Nos revela un recorrido de decisiones que moldean quienes somos. Es como si cada uno de nosotros tuviera un pequeño Micaías dentro, listos para alzar la voz cuando el mundo entero insiste en guardar silencio. Este es el punto de inflexión, el momento en que dejamos de ser meros espectadores y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. No es fácil, por supuesto, pero es en este espacio de incomodidad donde se produce la transformación. Es cuando nos arriesgamos a ir en contra de las expectativas, desagradando a quienes prefieren vernos en silencio, que nos acercamos a nuestra esencia más auténtica. Y si nos detenemos a pensar, ¿cuántas veces el miedo nos convierte en una voz más del coro? ¿Cuántas veces nos vestimos con las palabras que otros esperan oír para evitar el impacto de ser diferentes? Aquí es donde la historia de Micaías nos atraviesa como una cuchilla afilada, recordándonos que hay un poder silencioso en la voz que elige no doblegarse. Nos recuerda que no necesitamos ser muchos para marcar la diferencia, basta con ser uno, pero uno que sea fiel a lo que sabe que es correcto. Esta es la transformación que comienza en el corazón y se refleja en las acciones. Mientras Micaías hablaba, quizás la sala quedó en silencio. Quizás el aire se volvió denso. Quizás los cortesanos intercambiaron miradas nerviosas. Cada palabra suya era como un martillo que destrozaba las máscaras del engaño. No era orgullo ni rebelión, era obediencia a una voz que provenía de algo más grande que cualquier trono. No buscaba aplausos ni recompensas. Simplemente no podía, o no quería, callar lo que sabía que era la verdad. Y eso, en sí mismo, es revolucionario.
Esta mentalidad nos reta a mirar más allá de lo inmediato. Cuando estamos dispuestos a decir la verdad, incluso cuando duele, nos convertimos en agentes de cambio. Y el cambio no se trata solo de cambiar lo que nos rodea, sino, más importante aún, de cambiar quienes somos por dentro. Se trata de reconstruir nuestra propia identidad, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Y, como Micaías, eso no siempre será fácil. Pero ahí reside el verdadero valor de la valentía. Imagino que sabía, en el fondo, lo que le esperaba después de sus palabras. Sabía que ningún rey que se sintiera amenazado respondería con gratitud o aprecio. Pero no se dejó paralizar por el miedo. En cambio, eligió la valentía como compañera de camino. Esta valentía no es algo que venga prefabricado ni algo que se pueda comprar. Se forja en el fuego de las decisiones que tomamos entre bastidores, en momentos en que nadie más nos ve. Está en las pequeñas decisiones cotidianas, en las conversaciones difíciles, en situaciones en las que preferiríamos callar. Cada vez que decimos la verdad, incluso cuando temblamos por dentro, nos acercamos a la valentía de Micaías. Su historia es una revelación del impacto que puede tener una sola voz. Una voz que no se doblega, que no teme ni a la risa ni a la espada. No usó estrategias de marketing para hacer su mensaje más digerible. No tenía un guión ni una oficina de prensa. Solo tenía su fe, su convicción y su compromiso de ser fiel a lo que creía. Y eso fue suficiente. La columna vertebral de la valentía es esta: no se trata de sentirse fuerte todo el tiempo, sino de elegir la verdad por encima del miedo. Y por eso, hasta el día de hoy, el nombre de Micaías resuena como un recordatorio para todos nosotros. No importa si te reconocen o si la multitud aplaude tus palabras. Lo que importa es la integridad de quien eres cuando la verdad llama a tu puerta. Porque es en ese momento que nuestro legado se escribe, no con tinta, sino con las decisiones que tomamos. Y si su historia nos enseña algo, es que la transformación más poderosa ocurre cuando nos negamos a ser un eco más entre la multitud. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando Micaías se atrevió a decir lo que nadie quería oír, sabía que su vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que no podría vivir en paz consigo mismo si guardaba silencio sobre la verdad. Y esto nos conecta con nuestro propio camino de decisiones. Puede que no tengamos que enfrentarnos a reyes con espadas, pero cada día nos vemos desafiados a decidir entre la verdad y el silencio. Y cada decisión nos transforma, para bien o para mal. Esta es la verdad oculta de la que poca gente habla. La valentía no es un acto aislado, sino una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, definen quiénes somos. Y eso es lo que marca la diferencia. Comentario: esto me parece lógico. La reacción de Acab a la profecía de Micaías revela mucho sobre la naturaleza humana al enfrentarse a verdades incómodas. En lugar de considerar la posibilidad de que el mensaje pudiera ser una advertencia divina, Acab optó por rechazar al profeta y su mensaje, ordenando que Micaías fuera encarcelado y alimentado solo con pan y agua hasta que regresara victorioso de la batalla. Esta decisión no solo demuestra la negativa de Acab a aceptar la verdad, sino que también resalta cómo el poder y el orgullo pueden nublar el juicio y llevar a decisiones precipitadas. La actitud de Acab nos lleva a reflexionar sobre cómo a menudo preferimos escuchar lo que nos agrada, aunque no sea la verdad, en lugar de enfrentar realidades que pueden ser difíciles de aceptar. Esta tendencia humana a buscar consuelo en mentiras convenientes en lugar de enfrentar verdades incómodas puede tener consecuencias devastadoras. En el caso de Acab, su negativa a escuchar y considerar la profecía de Micaías lo llevó a tomar decisiones que culminaron en su muerte en batalla, como predijo el profeta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comentario: esto me parece lógico. La profecía de Micaías no fue solo una predicción, fue una advertencia clara, un intento desesperado por desviar a Acab del camino que lo llevaría a la destrucción. Sin embargo, Acab, consumido por su orgullo y ansia de poder, decidió ignorar la advertencia. En lugar de reconsiderar sus planes, ordenó que lo encarcelaran, alimentándolo solo con pan y agua, hasta que regresara victorioso de la batalla. Pero Micaías sabía que este regreso triunfal nunca ocurriría. La decisión de Acab de ignorar la profecía tuvo consecuencias devastadoras. Durante la batalla de Ramot de Galaad, una flecha disparada al azar lo hirió mortalmente entre las junturas de su armadura. Fue llevado de regreso a su carro,
donde se desangró. Así, la profecía de Micaías se cumplió con una precisión aterradora. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de escuchar y atender las advertencias, incluso cuando son incómodas o contrarias a nuestros deseos. La verdad, por difícil que sea aceptarla, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso. La historia de Acab y Micaías nos enseña que ignorar la verdad puede tener consecuencias irreversibles. Comenta aquí, me parece lógico. Quizás, al contemplar la figura de Micaías, veamos un espejo que nos desafía a afrontar nuestro propio camino. No es solo una vieja historia, perdida en las páginas amarillentas de la Biblia. Es una llamada, casi un susurro, para que miremos en nuestro interior y nos preguntemos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cargar con la verdad, incluso cuando es pesada? ¿Cuántas veces nos refugiamos en la comodidad de escuchar solo lo que queremos, ocultando la verdad incómoda bajo la alfombra para no perturbar la aparente paz? Es más fácil buscar palabras que nos acaricien que aquellas que nos sacudan. Y, sin embargo, es precisamente esta sacudida la que nos despierta a la transformación que tanto deseamos, pero que a menudo tememos. Micaías nos recuerda que el precio de la verdad es alto. No es barato desafiar la mentalidad colectiva, navegar contra la corriente de las opiniones fáciles y abrazar la valentía de decir lo que hay que decir. Este es el punto de inflexión en cualquier camino de crecimiento, cuando dejamos de preocuparnos por los aplausos y empezamos a preocuparnos por la integridad. Es una decisión que pocos están dispuestos a tomar, porque cuesta. Cuesta relaciones, cuesta oportunidades, incluso cuesta la libertad misma, como fue el caso de Micaías. Pero es en este costo donde reside el poder que nos transforma, que nos hace dejar de ser una voz más en el coro y convertirnos en la voz que resuena más allá de los muros del miedo. Cuando pensamos en el impacto que tuvo Micaías, a pesar de ser arrestado y rechazado, nos damos cuenta de que el poder de las palabras no reside en la aceptación inmediata, sino en la semilla que siembran. Quizás en ese momento, mientras lo llevaban a prisión, sintió el peso de la soledad. Quizás dudó, por un segundo, de que sus palabras surtieran algún efecto. Pero la verdad tiene una curiosa forma de obrar, se esconde por un tiempo, parece latente, pero luego resurge con una fuerza que nadie puede contener. Eso fue exactamente lo que sucedió. A pesar del intento de silenciarlo, la profecía se cumplió, y las palabras de Micaías atravesaron generaciones, llegando a nosotros como una chispa que aún arde. Este es el tipo de legado que trasciende el tiempo. No se trata solo de predecir el futuro, sino de tener la valentía de no traicionar la propia conciencia. Micaías pudo haber elegido el camino fácil, diciendo lo que el rey quería oír, ganando favores y evitando la cárcel. Pero no cambió su verdad por privilegios efímeros. Sabía que la transformación que Dios esperaba de él no era agradar a los hombres, sino cumplir una misión mayor, una misión que, de alguna manera, también conecta con la nuestra. Porque, en nuestras vidas, estamos llamados a tomar decisiones similares. ¿Complaceremos a la mayoría o honraremos nuestra verdad? ¿Callaremos por miedo o usaremos nuestra voz para iluminar lo que muchos prefieren mantener en la sombra? No es fácil, lo sé. Decir la verdad duele, tanto para quienes la escuchan como para quienes la expresan. Duele porque rompe la burbuja de la ilusión. Duele porque nos obliga a abandonar las máscaras que usamos para protegernos. Pero, al mismo tiempo, es liberador. Cuando elegimos ser fieles a nuestras creencias, incluso si nos pone en una situación de conflicto con el mundo, nos fortalecemos. Es como si cada palabra de verdad que nos atrevemos a pronunciar fuera un ladrillo que construye una fortaleza interior, un lugar donde nuestra conciencia puede descansar en paz. Este es el poder que nos muestra Micaías. Un poder que no proviene de la fuerza bruta, sino de la convicción inquebrantable de quienes saben que la verdad es más grande que cualquier trono. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a vivir esta verdad? ¿Preferimos la falsa paz de la omisión o la profunda transformación que solo la verdad puede traer? Esta pregunta no es solo para reyes y profetas. Es para mí, para ti, para todos los que buscan una vida con propósito. Porque la verdad no es solo una palabra, es un camino, un compromiso diario de ser quienes somos, sin miedo al rechazo. Cada decisión que tomamos es como una semilla que germinará en el futuro. Y si queremos cosechar los frutos de la transformación,
Debemos tener la valentía de plantar verdades hoy. La mentalidad que nos mantiene en silencio es la misma que destruyó a Acab. Prefirió rodearse de voces que lo halagaban, que pintaban lo que quería ver, en lugar de enfrentar la dura realidad. Y, al final, esto lo llevó a la ruina. ¿Cuántas veces nos encontramos rodeados de personas que dicen lo que queremos oír, pero que no tienen el valor de desafiarnos? Y, peor aún, ¿cuántas veces nos convertimos en esas personas en la vida de alguien, por miedo a perder su afecto, su aprobación? Micaías nos invita a ser diferentes, a ser agentes de transformación en medio de la apatía, a ser esa voz que despierta y no solo reconforta. Este es el impacto que marca la diferencia. No importa si el mundo nos entiende, no importa si nos aplauden o nos apedrean. Lo que importa es el camino de la fidelidad a lo que sabemos que es correcto. Esta es la verdad oculta que pocos tienen el valor de vivir. Es un escenario. Eso no siempre aparece en redes sociales, pero define quiénes somos realmente cuando se apaga la luz. Y es ahí, en ese lugar íntimo, donde ocurre la transformación. Es cuando elegimos no negociar la verdad, aunque nos cueste todo. Es entonces cuando construimos un legado que, como las palabras de Micaías, perdurará generaciones y seguirá inspirando. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque decir la verdad no es solo un acto aislado de valentía. Es un compromiso diario, un estilo de vida. Es la decisión de permanecer fieles a lo que creemos, incluso cuando las circunstancias nos empujan en la dirección opuesta. Es como nadar contra la corriente de opiniones y expectativas, con la convicción de que cada palabra verdadera es una pequeña chispa de luz en medio de la oscuridad. No es fácil, pero es entonces cuando nuestra mentalidad se fortalece. Cada vez que elegimos la verdad, rompemos con la mediocridad, con el conformismo, con todo lo que nos aleja de nuestra esencia. Y esta es la lección más poderosa que nos deja Micaías: la verdad puede ser costosa, pero no tiene precio. Es el único camino hacia una transformación genuina, hacia una vida que valga la pena vivir. Quizás no seamos llamados a profetizar ante reyes, pero cada día se nos desafía a elegir entre el aplauso de la multitud y la serenidad de la conciencia. Esta decisión es lo que nos define. Porque, al final, es mejor estar en paz con la verdad que vivir atrapados por las mentiras que nos esclavizan. Micaías nos lo demostró con su vida, y su valentía resuena hasta el día de hoy, como una llama que nunca se apaga. Comenta aquí: me parece lógico. Y así llegamos al final de este increíble viaje que nos llevó a lo profundo de la historia de Micaías y el coraje que tuvo para desafiar todo y a todos para decir la verdad. Sinceramente espero que este contenido te haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la integridad y el coraje en tus propias decisiones. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad que valora la verdad por encima de todo. Así que deja un me gusta para demostrar que este mensaje te tocó de alguna manera. Suscríbete al canal para seguir siguiendo historias como esta, llenas de valor y aprendizaje. Y cuéntame en los comentarios. Escribe "estoy contigo hasta el final" para saber que has llegado hasta aquí conmigo. Hay un video aquí que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic en él y sígueme allí. Vayamos juntos en este viaje de transformación.